Eido entró sigilosamente a 6 patas en los enormes vestíbulos de la ciudad onírica. Andaba siguiendo un murmullo ininteligible que le resultaba tan aterrador como cautivador. Eran 1000 voces, todas murmurando a la vez. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Se asomó a la esquina de un enorme arco. Luego, encontró una sala circular con un elaborado sello tallado en el suelo de piedra. 3 figuras insomnes se colocaban sobre el sello a intervalos exactos. La cámara no tenía techo. En lo alto, el espacio vacío bostezaba. Unas galaxias espiraladas llenaban la habitación. Eido se dio cuenta de que no respiraba. ¿Acaso estaba muerta? De pronto, Eido se colocó en el centro del sello. Giró en círculo intentando identificar aquellas imponentes figuras, pero sus rostros eran vastos e irreconocibles, como el vacío que los cubría. Sintió el peso de su concentración, como si se cayera en todas direcciones al mismo tiempo. Bajó la mirada y descubrió, horrorizada, que el suelo retrocedía. Ella flotaba hacia arriba, hacia el vacío del espacio. Las figuras no le prestaban ninguna atención mientras ella daba vueltas a la deriva. A medida que la sala se hundía, el murmullo se condensaba y se fusionaba hasta quedar unificado en un grito aterrador. Eido se despertó sobresaltada y descubrió que el grito provenía de su propia boca. Mithrax se acercó a su tarima, moviendo las manos inferiores con preocupación. «Calma, pequeña. Eres Eido. Estás en el verdadero presente. Estás a salvo». Le dio un sorbo de éter de su escasa reserva personal y esperó pacientemente hasta que se calmó. «Háblame de tu viaje», le pidió con interés. Le explicó su experiencia de la mejor manera posible, para ser una cría. Mithrax asintió con gravedad. «Las técnidas son las consejeras de nuestros anfitriones. Son los escribas de los insomnes». Se quedó sentado, inmóvil y pensativo. «Sé que tienes miedo, pero esto es una bendición», aseguró. «Las mejores cosas al principio parecen monstruosidades. Quizá algún día te vean a ti como a un monstruo, y quizá tu bendición asuste a los que no la comprendan. Cuando llegue ese día, recuerda este momento». Eido asintió, aunque no lo acababa de comprender. ¿Cómo podía una cría ser un monstruo? «A veces, a mí también me dan miedo las técnicas», confesó Mithrax. «Pero para encontrar la luz, debemos ver más allá de nuestros miedos. Eso se llama valentía». «¿Tú tienes valentía?» Eido volvió a asentir. «Claro, no me cabe duda», dijo Mithrax con orgullo. «La luz provee». «La luz provee», repitió Eido. Luego volvió a acostarse y a caer en un plácido sueño. Eido retrocedió y las garras larguiruchas del guantelete simbionte se retorcieron. Cuando su padre se lo ponía, ese maldito instrumento siempre se movía dócilmente, como si fuera una extensión de su mano. Sin embargo, cuando ella se lo ponía, parecía tener vida propia. La infinita paciencia de Mithrax se agotaba. «No, Eido, no. La manipulación simbionte es más que pensar, es sentir. Siente el flujo de energía que emana del suelo. Recorre tus piernas, tu torso y llega a tu brazo». Movió los brazos en círculo, como si tratara de dispersar un humo imaginario. El movimiento del guantelete es la continuación de un movimiento que empieza en el corazón del planeta, donde tiene su luz. Eido suspiró. Mithrax quería educar a su hija en el método simbionte, pero, después de 3 días de intentos en vano, ambos se sentían frustrados. Eido quería aprender y estar a la altura de su padre, pero cuanto más lo intentaba, más violentamente parecía rechazarle el guantelete. Eido respiró profundamente unas cuantas veces y extendió el ojo de su mente hacia el suelo, hacia las profundidades donde habita el pozo de luz en el centro del planeta. Siguió la luz que ascendía a través del firmamento y recorría su cuerpo hasta el interior del guantelete. El aparato vibró suavemente y se activó. «Sí, así», la animó Mithrax. «Ahora, siente cómo la luz se extiende desde el guantelete hasta el aguijón. Siente su código en activo. Está dormido, esperando a que lo despiertes». Eido extendió el guantelete. Una descarga de energía salió de su extremo y disparó descargas eléctricas por toda la superficie del aguijón. Sobresaltada, Eido se quitó el guantelete y la conexión se rompió. La electricidad chisporroteó unos instantes más antes de apagarse. Del aguijón frito emanaba un delgado hilo de humo. No era necesario que Mithrax le dijera que acababa de chamuscar el circuito principal. Mithrax hizo una pausa antes de hablar. «Esta es una buena lección. Si te concentras en el metal, en la forma de la máquina y no en...» «Kel Mithrax, padre», interrumpió Eido. «Esto no quiero». Intentó contener sus emociones y controlar su voz. Mithrax esperó a que su hija se calmara. «No soy una simbionte», dijo finalmente. «Estoy segura. Sé que te decepciona, pero...» El guantelete ha hablado. Se sacó el aparato del brazo y se lo entregó. Muy a su pesar, Mithrax lo aceptó. «Es una pena que no aprendas el método simbionte como yo. Sin embargo, es mejor aceptar lo que uno es y lo que no». Alzó las 4 manos hacia ella en señal de respeto. El autoconocimiento es la habilidad más infrecuente de todas, una habilidad que no se suele aprender tan joven. Eido se sintió aliviada y agradecida por la lección. El guardán resplandecía. Su armadura brillaba en la penumbra embotada de la noche de Europa.
Las volutas doradas de su corazón brillaban como si la mismísima luz imbuyera el metal. Era una estampa preciosa. El campo de batalla estaba cubierto de cuerpos despedazados de los Eliksni muertos y de los moribundos, todos con el símbolo de la Casa de la Salvación. La sangre y el éter corrían por el hielo y dejaban manchas congeladas. El guardián se paseó entre los cuerpos en busca de munición y de armamento. Eido había observado la batalla con su objetivo desde lo alto del risco. Incluso a esa distancia, la brutalidad le resultaba difícil de tolerar. Miró inquisitivamente a Mithrax y él se agachó a su lado. ¿Esos eran los guardianes en los que tanto confiaba su padre? Al intuir las dudas de su hija, Mithrax dijo: «Los guardianes son capaces de sentir compasión, aunque casi nunca lo demuestren». «Entonces, ¿por qué los bendice la gran máquina?», preguntó Eido. «¿No es preferible ser compasivo?». «La oscuridad viene por nosotros», respondió Mithrax. «Está más cerca que nunca. Quizá la crueldad sea lo que la gran máquina necesita». «Quizá te rechacen», le advirtió Mithrax. «A las técnidas no les gustan los forasteros». «Entiendo», contestó la escriba, «pero, aunque se nieguen a educarme, quizá logre acceder a sus archivos de datos. Eso valdría tanto como toda una vida de conocimiento». «No tienes toda una vida para estudiar», advirtió Mithrax. «Tenemos que reunirnos con los Eliksni pronto. Necesitan un guía. Debemos encontrarlos antes de que sea demasiado tarde». «Aprenderé todo lo que pueda y tan deprisa como pueda». La escriba extendió sus manos con las palmas hacia el suelo en señal de lealtad. Mithrax deseó poder congelar ese momento. «Recuerdo cuando eras una pequeña cría. Las técnidas te visitaron de noche y te despertaste llorando». «Lo recuerdo», respondió la escriba. «La verdad es que todavía les tengo miedo, pero para encontrar la luz debemos ver más allá de nuestros miedos». Entonces Mithrax la miró con otros ojos. La escriba brillaba con un resplandor inédito. Era una mezcla de alegre optimismo y siniestra determinación. «Por fin ha encontrado su camino hacia la luz», se dijo. «Estoy orgulloso de que mi hija sea una escriba tan valiente», declaró, dejando a un lado las formalidades. «Gracias», respondió Eido, sorprendida por el tono de su padre. «Y yo tengo suerte de que mi padre sea un Kel tan sabio». «¿Y todas las casas respetaban sus decisiones?», preguntó Eido confundida. «Sí», respondió Varix. «Todos los habitantes de Riz la respetaban». El viejo escriba pasó sus dedos por la tabla de datos, descodificando notas que no se habían abierto en décadas. «¿Pero no luchaban entre ellas las demás casas para oponerse a las decisiones?». Eido se inclinó, fascinada por la idea de que una sola casa hubiera acumulado tanto poder político sin recurrir a la violencia. «Oponerse a la casa del juicio era como oponerse a todas las casas Eliksni», explicó Varys. Representaba la voz de todos los Eliksni unidos. Eido estaba desconcertada. Sabía lo que era la mediación, pues Mithrax resolvía los problemas entre los miembros de su casa sin violencia. Sin embargo, la idea de organizar toda una sociedad de esa forma era totalmente nueva para ella. «Entonces era la casa dominante», concluyó Eido. Varys chasqueó las mandíbulas contrariado. «No, la casa del juicio estaba a la vez por encima y por debajo de las demás casas. Teníamos un Kel que era, a la vez, escoria. Su autoridad venía de su humildad». Eido sabía que los escribas eran figuras con gran carga política. Eran intermediarios influyentes, como Varix, pero la idea de que los escribas fueran seres neutrales, dedicados a la paz y al conocimiento, le resultaba muy atractiva. «Los antiguos escribas estaban hambrientos de conocimiento y lo buscaban en fuentes poco comunes», continuó Varix. «Su conocimiento era abrumador e implacable. Por eso, cuando un escriba de la Casa del Juicio tomaba una decisión, todos los Eliksni la respetaban. Sabían que había sido una decisión sopesada». Eido, absorta, asintió. Por primera vez, entendió que la paz no era una simple utopía, sino una práctica y una vocación. La idea floreció en su interior.